Nos subiremos encima del gran dragón alado y recorreremos el mundo en su lomo. Esto es Viernes de Misterio. ¿Estás preparado? Este es un programa para todos aquellos amantes de lo desconocido. Te invitamos a pasar la puerta y sobrecogerte con los temas más terroríficos e impactantes de lo sobrenatural. Durante este camino irás acompañado por Alan y Rachel, tus anfitriones en este espacio de otra dimensión. Pasa y ponte cómodo, pero estate atento. Aquí cualquier cosa puede ocurrir. Bienvenidos a Viernes de Misterio. Muy buenas noches, Rachel. Buenas noches, Alan. Os damos la más cálida bienvenida a este espacio de misterio. Gracias a vosotros hemos alcanzado la mayoría de edad. Llevamos ya 18 programas emitidos. Y qué mejor manera de celebrarlo con un programa muy recomendable, lleno de monstruos legendarios y una casa encantada, quizás la más encantada del mundo. Esperamos que sea de vuestro agrado, y si es así y queréis agradecernos el trabajo que hemos realizado, no olvidéis de darle a me gusta. Así sabemos que estáis respaldando nuestro esfuerzo y que estáis al otro lado. Además, queremos recordaros que si aún no estáis suscritos, podéis hacerlo y de esta manera os aparecerá una notificación cuando hagamos una nueva publicación. Las vías de contacto, como siempre, las comentaremos al finalizar el programa. Y ahora sí, vamos a indagar en los temas de los que vamos a tratar. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Rachel? Hoy vamos a hacer las delicias de los amantes de las historias de fantasmas y las casas encantadas. Viajaremos hasta Inglaterra, al condado de Essex. Allí pasaremos las puertas y nos meteremos dentro de una de las casas más encantadas del mundo. Hablamos de la Rectoría Burley. A lo largo de su historia han ocurrido una serie de acontecimientos que han impregnado sus paredes de historias asombrosas, dando lugar a sucesos paranormales, quedando registrados todos ellos en los medios de comunicación de la época, así como en un montón de libros escritos por importantes investigadores del mundo de la parapsicología. Conoceremos a sus fantasmas y a las historias que los rodean, reales o de leyendas. Os invito a quedaros a pasar un poco de miedo juntos. ¿Y tú, Alan, de qué nos vas a hablar hoy? El misterio de los dragones. ¿Por qué estas criaturas han aparecido en tantas culturas? ¿Realmente existieron? ¿Tienen un origen mitológico común? ¿Se confundieron los huesos de dinosaurios con ellos? Las incógnitas sobre estos fascinantes seres aún permanecen. En la Edad Media, cuando más de medio mundo estaba todavía por descubrir, los cartógrafos europeos que alzaban los mapas de Asia y África dejaban en blanco las zonas que todavía no habían sido exploradas y, en su frontera, con caligrafía temblorosa, escribían «Hitus sunt dragones». Aquí están los dragones, o a partir de aquí hay dragones, como advertencia a cuantos se atrevieran a dar un paso más allá del mundo conocido. Hoy nos encontramos ante una frontera similar. Quizás la nuestra ya no es tanto física como mental. Sabemos mucho de los dragones que pueblan los mundos virtuales, pero lo ignoramos casi todo acerca de los que duermen bajo nuestros pies. Y así sucede que nuestros mapas, por más digitales e interactivos que se presuman, siguen mostrando muchas zonas en blanco que, curiosamente, coinciden con las más cercanas al territorio donde vives. También hablaremos de si nuestra región de España preferida, Galicia, es una tierra de dragones. ¿Te atreves a dar el paso que te llevará más allá? Es muy fácil. Basta con embarcarse en la máquina del tiempo hacia el origen de la civilización.
La Rectoría Borley, la casa más encantada del mundo. El Reino Unido es el país de las brujas, los fantasmas y los lugares encantados. Su importante tradición y respeto hacia estos misterios ha hecho que algunas personas se hayan sentido atraídas por estos temas y crearan de su puño y letra a Frankenstein, a Drácula, al fantasma de Canterville y al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Según dice una antigua y ubicua tradición, cuando el dolor, el sufrimiento, el miedo y la humillación se concentran en un lugar determinado, el imaginario local, así como sus crónicas y testimonios, pueden dar cuenta de todo ello, y lo más probable es que esa comunidad lo termine convirtiendo y etiquetando como un lugar encantado o embrujado. Hoy vamos a hacer un recorrido por la historia de esta casa. Conoceremos a sus fantasmas y llegaremos a la conclusión de que a veces la realidad supera la ficción. En todo el Reino Unido hay catalogadas más de 10.000 casas encantadas. Pero de entre todas ellas, la Rectoría Borley es, sin duda, la más misteriosa y enigmática. En ella se han registrado más de 2.000 fenómenos extraños, que muchos de ellos, aún a día de hoy, después de unas cuantas décadas, siguen sin tener explicación. Su historia. La Rectoría Borley fue una mansión de la época victoriana, situada en el pueblo de Borley, en el condado de Essex, Inglaterra. La rectoría fue construida cerca de la iglesia Borley por el reverendo Dawson Henry Ellis Bull en 1822. A ella se trasladó un año después de ser nombrado rector de la parroquia. Este gran edificio se construyó en el mismo sitio donde antes existió la primera rectoría, que era el alojamiento del anterior reverendo Herringwan. Pero retrocediendo más en el tiempo, se cree que estos terrenos pudieron alojar una iglesia que servía a la comunidad rural de la época. Y anterior a esta existió un monasterio benedictino construido supuestamente en 1362. La leyenda. Una historia de amor que terminó en tragedia. Cuenta la leyenda que la Rectoría Borley fue originariamente un monasterio, habitado por monjes benedictinos. Y cuentan las crónicas que un monje y una monja de un convento cercano en Burres, a 13 kilómetros, se enamoraron y dieron rienda suelta a sus sentimientos. Era una relación secreta por sus connotaciones pecaminosas, a los ojos de la Iglesia y de los feligreses de entonces. La pareja decidió que lo mejor era huir lejos de Borley, a un lugar donde nadie los conociera, para hacer real su vida juntos. En plena noche cerrada, quedaron fuera
en los muros del monasterio y se subieron a una carroza guiada por un cochero, dispuestos a dejar atrás sus respectivas vidas monacales. Pero la huida de los amantes apenas tuvo recorrido, pues al poco de iniciar su aventura por los estrechos caminos de la campiña inglesa, fueron apresados. Las autoridades entonces decidieron que deberían pagar con la vida tal sacrilegio. A él lo ahorcaron, y ella se llevó la peor parte, porque fue emparedada viva en los muros del monasterio. También ahorcaron al pobre cochero, se supone que por cómplice. Cuatro siglos después, el monasterio, que había dejado de serlo, fue adquirido por la familia Waldegrave, que ocupó las instalaciones durante 300 años. Un descendiente de esta acaudalada familia, el reverendo Henry Foster Bull, hizo edificar una mansión de ladrillo rojo. Esta enorme casa contaba con 2 plantas y 23 habitaciones, y fue edificada sobre el lugar donde había estado el monasterio. A partir de ese momento comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables. Ruidos que parecían provenir de otro mundo. E imágenes fantasmagóricas. Sucesos paranormales. El primer hecho paranormal fue reportado alrededor de 1863, al poco de ser construida la casa. En ella se contaba cómo se podían escuchar pasos inexplicables por su interior, caminando por las diversas habitaciones de la casa, o subiendo y bajando las escaleras. El 28 de julio de 1900, 4 hijas del reverendo afirmaron haber visto el fantasma de una monja. Ellas intentaron contactar con el fantasma, pero este desapareció a medida que intentaron acercarse a él. Posteriormente se siguió hablando de numerosas apariciones. Incluso varias personas afirman haber sido testigo de un carruaje fantasma. Durante los 65 años en los que la familia Bull estuvo en la rectoría, se produjeron todo tipo de hechos misteriosos, corroborados por los lugareños. El propio reverendo, que moriría también en la casa, llegó a admitir que la vivienda estaba encantada. Y hasta el final de sus días, el anciano bendijo el lugar exorcizándolo contra los malos espíritus. Pero no pudo terminar su tarea purificadora, ya que falleció repentinamente por causas aún desconocidas el 9 de junio de 1927. Con la muerte del rector, Henry Bull, la rectoría volvió a quedar un tiempo abandonada, ya que era una plaza difícil de cubrir. Finalmente, un año más tarde, el reverendo Eric Wood Smith se instaló en la rectoría con su familia. Era gente piadosa y tranquila, dedicada a su trabajo y amantes del campo. Los nuevos inquilinos conocían los rumores sobre las apariciones que rodeaban la zona, pero no les prestaron demasiada atención. Sin embargo, la gente del lugar sí era consciente de estos hechos.
Incluso existía el rumor de que aparecía el espectro del difunto reverendo Bull paseando por los jardines vestidos con su vieja y típica chaqueta gris. Con la llegada de los Smith se hicieron reformas en la rectoría y durante estas obras se fueron produciendo diversos fenómenos extraños. Un día, el carpintero se encontró con una monja apoyada en la verja de la entrada al cementerio. El operador la saludó, pero ella no le contestó. Entonces él se fijó más en ella y se dio cuenta que ella tenía los ojos cerrados. Él siguió andando y al darle la espalda volvió su cabeza y la monja había desaparecido. Días después, el carpintero le volvió a ocurrir lo mismo. Se encontró con la extraña monja y decidió preguntarle qué le pasaba. Y lentamente la imagen se difuminó hasta desaparecer por completo delante de sus ojos. Un día, la señora Smith, al poco de mudarse, mientras se encontraba limpiando un armario, encontró un paquete envuelto en un papel marrón. Dentro se hallaba el cráneo de una persona, y a partir de entonces se desencadenó todo tipo de fuerzas malignas y extraños sucesos. Como el tintineo de campanillas, timbres que sonaban sin que nadie los tocara, el deambular de una figura vestida de monja por el jardín, movimientos de objetos, sonidos de pisadas en las habitaciones, llaves en las puertas que saltaban de las cerraduras, piedras que volaban desde el tejado e incluso gritos desgarradores. También se podía escuchar el paso de carruajes inexistentes por los alrededores del lugar. Además, aparecieron en las paredes del edificio misteriosos mensajes. Cuando la situación se hizo insostenible, el rector pidió ayuda al periódico Daily Mail. El diario envió a un reportero y tras conocer la asombrosa historia del lugar, publicó en primera página el 10 de julio figuras fantasmales de cocheros decapitados, el fantasma de una monja, una carroza tirada por 2 caballos que aparece y desaparece misteriosamente, pisadas en habitaciones vacías. El artículo fue firmado por V.C. Wall y causó tal sensación en todo el país que el editor del periódico optó por contactar con la Sociedad para la Investigación Psíquica. La sociedad envió al conocido parapsicólogo Harry Price hasta la localidad de Borley. Harry Price era considerado el primer cazafantasmas de la historia, miembro de la citada sociedad y fundador de la Librería Nacional de Investigación Psíquica de la Universidad de Londres. Price, desde la edad temprana de los 15 años, se interesó por los fenómenos extraños
y su interés le llevó a especializarse en parapsicología. Además, se había hecho famoso por desenmascarar a los falsos médiums y charlatanes. Muy respetado en su época, Price indagaba las posibles explicaciones científicas de los presuntos fenómenos paranormales. Tras su llegada a la rectoría, los fenómenos no solo desaparecieron, sino que incluso se incrementaron. A lo largo de los 3 días que permaneció en el edificio, fue testigo de los fenómenos extraños que se producían, las campanillas, los timbres, y no pudo encontrar el origen de todos ellos. Incluso un día, paseando por el jardín, pudo ver el espectro de la misteriosa monja, la cual desapareció antes de que pudiese acercarse a ella. Tras observar la gran casuística de los fenómenos, organizó una sesión espiritista, con la participación del reverendo Smith, su mujer y una medium. Durante esta sesión contactaron con el más allá y pudieron hablar con el espíritu de Henry Bull, el cual les contó la historia del monasterio y del traumático final de los amantes. Gracias a esta sesión, se dedujo que existía una posesión en la casa, relacionada de alguna forma con los sangrientos sucesos que habían tenido lugar en aquel entonces en el monasterio. Una vez conocido el elemento que motivó los fenómenos del encantamiento, había que controlarlos. Price se marchó de la casa con la promesa de volver debidamente equipado para hacer frente al problema. Pero los fenómenos se endurecieron, llegando a producir tantas molestias a los inquilinos que les impedían el descanso. El reverendo y su esposa optaron por marcharse definitivamente, y apenas transcurrida una semana de la llegada de Price, se fueron para no volver jamás. La rectoría quedó nuevamente abandonada y Price no pudo proseguir la investigación. Apenas había pasado un año, la casa volvió a ser habitada por el primo del reverendo Bull, Lionel Foister, junto a su joven esposa Marianne y a su hija adoptiva. Al principio todo fue bien, pero a los pocos meses comenzaron de nuevo los fenómenos extraños. La manifestación de dichos fenómenos se agudizó hasta límites extremos. Volvieron a sonar los timbres y las campanillas, acompañadas esta vez del tañido de campanas inexistentes. Se producían golpes en las paredes. Se escuchaba el arrastre de cadenas por la casa. Los objetos volaban por los aires y las puertas se cerraban solas violentamente. Por las noches, la lluvia de piedras volaba contra la rectoría e impedía el descanso de sus ocupantes. Dichos fenómenos manifestaban poseer una fijación contra la esposa del por entonces reverendo Marianne. En torno a ella se producían los hechos más violentos. Eran sus cosas las que salían despedidas por los aires, y en la oscuridad de la noche recibía misteriosos golpes dejando su cuerpo lleno de marcas. Una tarde, mientras estaba en su habitación, las ventanas se cerraron solas y de forma violenta la puerta dio un portazo y el pestillo se pasó solo, sin que no hubiese nadie más que ella en la habitación. El punto culminante se produjo cuando Marianne fue golpeada con fuerza y lanzada contra la cama, quedando atrapada por el colchón que la comenzaba a asfixiar.
Debido a los golpes y a los gritos de auxilio, la pobre Marianne fue rescatada. Semanas después, comenzaron a aparecer mensajes escritos en las paredes de la casa. Eran textos garabateados y pinturas grotescas, que parecían ir dirigidas a la joven Marianne. Los mensajes en las paredes se fueron multiplicando y eran cada vez más aterradores, incluso alguno profético, en el que se anunciaba que la casa sería pasto de las llamas. El reverendo, asustado por lo que ocurrió en su casa y a su mujer, volvió a llamar al investigador Price, que esta vez acudió con su equipo y todo tipo de artilugios para tratar de captar sonidos e imágenes procedentes del más allá. Harry Price y sus ayudantes aislaron la rectoría por sectores, montaron diversos controles en la casa para determinar las posibles causas naturales o no de los fenómenos y estudiar dónde estos tenían más incidencia. Rápidamente percibieron que era Marianne quien atraía los fenómenos extraños. Marianne vivía constantemente sobresaltada y en tensión. Era evidente que sufría una fuerte alteración psíquica. Y finalmente la salud de Marianne, como no podía ser menos, se resintió. La tensión generada en la pareja por el hecho de vivir bajo estas circunstancias pronto les abocó a tomar una decisión. Y en 1935, cuando el matrimonio ya no aguantaba más, decidieron poner punto y final a su estancia en Borley. Tras quedar vacía la casa, el investigador Price decidió terminar su investigación y alquiló él la casa. Y como iba a necesitar ayuda para llevar a cabo sus investigaciones, publicó un curioso anuncio en The Times. Se buscan personas responsables, inteligentes, intrépidas, críticas e imparciales para realizar turnos de observaciones en una casa. Si no sabe nada sobre investigación psíquica, mejor. Harry Price aseguró que aquellas investigaciones le habían permitido demostrar que el lugar estaba encantado, y aseguró que él mismo había visto, había sentido y experimentado situaciones inexplicables. El famoso parapsicólogo y sus colaboradores vivieron en la casa hasta 1938, casi un año y medio de investigación, en el que fueron testigos de todo tipo de fenómenos. Durante todo ese tiempo, exploraron la finca, los terrenos y las construcciones. Buscaban pasadizos secretos que comunicaran la rectoría con la cercana iglesia parroquial, pero no los encontraron. Sí encontraron diversos puntos de intenso frío que abarcaba todo el edificio de la rectoría, convirtiéndola en un auténtico congelador. Las mediciones se llevaron a cabo durante el mes de junio y en pleno verano se puso de manifiesto que la temperatura nunca superaría los 9 grados. Aunque fueron testigos de algunos extraños incidentes, al no seguir existiendo un elemento catalizador de estos fenómenos como era la persona de Marianne, la inferencia de los fenómenos disminuyó. En 1939, un año más tarde, la mansión volvió a ser ocupada por la familia del capitán W.H. Gregson, el cual, en la tarde del 27 de febrero de ese mismo año, mientras se encontraba leyendo en la biblioteca, de un modo inexplicable, la lámpara de aceite se cayó repentinamente al suelo, provocando un fuego que se extendió rápidamente por toda la estancia y que acabó arrasando el resto de la casa. La maldición escrita en el mensaje en la pared se había cumplido y el lugar volvió a estar maldito.
nadie quería ir a Borley. Las autoridades eclesiásticas no podían tolerar que realmente existiera una maldición que hubiera destruido la rectoría y aterrorizado a los ministros de Dios. El canónigo de la Catedral de Carlisle, el doctor Paitian Adams, a cuya demarcación pertenecía la rectoría, puso en marcha una investigación oficial para esclarecer los hechos. Y las conclusiones resultaron muy reveladoras. El informe final era un detallado estudio debidamente documentado sobre los precedentes históricos de la rectoría. El informe descartó la antigua leyenda, pero reveló la historia real, tan escalofriante como la anterior. Que daba explicación a la aparición del espectro de la monja y del resto de fenómenos extraños que allí ocurrían. La monja era Mary Lair, una religiosa francesa que huyó de su país con su amante para refugiarse en Inglaterra. Posteriormente fue asesinada por su compañero, el cual enterró su cuerpo en los sótanos de una vieja casa que se hallaba en el mismo lugar en el que más tarde se edificaría la rectoría. El carruaje, el cochero y los caballos corresponderían al vehículo en el que fue trasladado el cuerpo. Y el cochero era el amante que mató y sepultó a Mary en el sótano de aquella vieja casa. Todo coincidía. El descubrimiento de esta información, la verificación de los hechos y el reconocimiento oficial de los mismos animó a Harry Price a proseguir su investigación. En los sótanos de la rectoría se descubrieron los restos humanos enterrados y muy concretamente la identificación de la mandíbula de una joven mujer. Tras el incendio de la rectoría, solo quedó la fachada de ladrillo rojo, y debido a que las ruinas eran peligrosas, en 1944 se procedió a su derribo total. Sin embargo, durante esta operación, los obreros que allí se encontraban encontraron más restos humanos, y se produjo algún que otro fenómeno extraño, pudiéndose incluso captar fotográficamente cómo levitaba un ladrillo. Tras sepultar los restos óseos encontrados, el investigador Price publica su segundo libro. El primero hablaba acerca de las investigaciones realizadas en la rectoría, titulado La casa más encantada de Inglaterra. El segundo libro fue publicado en 1945, titulado El final de la rectoría Borley, ya que él consideraba que la historia había llegado a su punto final. 3 años después fallece, pero poco podía imaginar que la historia de Borley aún no se daba por terminada. A mediados de los años 50, en el viejo cementerio situado junto a la iglesia parroquial y frente a la nueva rectoría, los vecinos del lugar volvieron a ver nuevas apariciones espectrales, acompañadas de fenómenos parafónicos procedentes del interior de la iglesia. Estando la iglesia cerrada y vacía, podría escucharse en su interior la música producida por el órgano de la iglesia que tocaba solo.
Han pasado más de 60 años de la desaparición de la rectoría, pero el lugar sigue siendo objeto de visitas cada año. Según cuenta la leyenda, cada 28 de julio el fantasma de la monja reaparece entre la vegetación. Donde siglos atrás fue asesinada. La misma fecha en la que las 4 hijas del reverendo Bull vieron por primera vez el espectro de la monja, al atardecer, y tras intentar contactar con ella, desapareció. Puede que algunos lugares estén condenados a ser poseídos desde el momento en el que se construyen. Puede que seamos nosotros, las personas, quienes encantamos, embrujamos, infestamos o maldecimos los espacios. Pero siempre resultará igual de aterrador la idea de una casa encantada, da igual cuál sea el origen del extraño suceso. Porque si no nos podemos sentir a salvo ni en nuestra propia casa, ¿qué lugar seguro nos queda? Los dragones se encuentran entre los seres mitológicos más antiguos y populares de la historia humana. Se trata de criaturas gigantes y aterradoras, usualmente representadas como reptiles alados, que escupían un fuego y cuya presencia se extiende misteriosamente a los mitos de distintas culturas y regiones de todo el mundo. Esto es quizás debido a su poderosa y variada impronta simbólica, ya que los dragones, en sus distintas formas, encierran conceptos simbólicos altamente complejos. Si hacemos un análisis de estos en general, vamos a encontrar que estas criaturas mitológicas combinan nada menos que las imágenes de la serpiente y del pájaro. Dos imágenes que de por sí, en forma separada, están cargadas de un enorme simbolismo. Forman uno de los seres de leyenda más antiguos que se conocen, en la mayoría de las tradiciones antiguas. En forma de serpiente alada o monstruosa, se representaba como una encarnación del caos primigenio y se asociaba tanto a las desconocidas profundidades marinas como a las cimas de las montañas que tocaban las nubes. Un símbolo puede tener muchas interpretaciones, y aquí entra en juego la cultura o la tradición que lo emplee, y el dragón no es una excepción. En los mitos y leyendas de algunas culturas, el dragón aparece como una criatura malvada, mientras que en otras es benéfica. Por ejemplo, en el Extremo Oriente, generalmente el dragón simboliza un poder sobrenatural y el conocimiento oculto. Mientras que en Oriente Próximo y Occidente sus representaciones generalmente suelen ser más eclécticas. Aunque podríamos decir que mayormente quizás por la herencia de tradición caballeresca cristiana, en Occidente los dragones suelen utilizarse para representar el mal, la adversidad y las cuestiones similares. Los héroes suelen luchar con dragones para proteger a su gente, obtener un tesoro o salvar a su dama, aclarando que estas también son metáforas que no deben de ser tomadas literalmente. En esta tradición, enfrentar al dragón representa el conflicto entre la luz y la oscuridad interior. Pero por supuesto que la historia de los dragones es mucho más antigua y compleja. Curiosamente, se encuentran menciones de dragones en la mitología de diversas culturas,
en absolutamente todos los continentes. La creencia en dragones se sustenta en las diversas tradiciones sobre ellos. Estos aparecen en muchas culturas. Se ha planteado, para darle explicación a este fenómeno, el descubrimiento de fósiles de dinosaurios o de pterosaurios que llevaron a esas culturas a imaginar seres parecidos. La idea es que nuestros antepasados comenzaron a encontrar fósiles antes de poderles dar una explicación geológica, lo que no significa que no se le pudieran dar usando la imaginación. La historia afirma que hombres y dinosaurios jamás coincidieron. Estos desaparecieron hace 40 millones de años, mientras que los primeros homínidos datan de apenas 5 millones de años atrás. Por más que los dragones parezcan descendientes directos de los dinosaurios, nada acredita que aquellos gigantes pudieran haber sobrevivido a los cataclismos del Cretácico, salvo en forma de lagartijas y poco más. A menudo se ha creído que estos seres seguían vivos, generalmente en lugares lejanos. Si se encontraban un fémur, un cráneo o con un esqueleto más completo de un dinosaurio, es normal que hicieran especulaciones sobre criaturas gigantes. De hecho, esta teoría no es en absoluto descabellada, pues se sabe que Chang Ku, historiador chino del siglo IV a.C., etiquetó erróneamente un fósil de estegosaurio fosilizado como un dragón. Y no solo dinosaurios, también se ha hablado de huesos de ballenas, cocodrilos y otros animales. Existe otra teoría de que fue la propia evolución la que instauró en nuestros cerebros un miedo innato a grandes depredadores. Igual que se ha demostrado que los monos temen a las serpientes. Este temor universal se habría combinado con el folclore y creado el mito del dragón. Vamos a hacer un repaso sobre muchas de las mitologías a nivel global, pero que es prácticamente imposible nombrarlas a todas, ya que las referencias a dragones se cuentan por miles. Si intentamos rastrear sus orígenes, o por lo menos hasta donde tenemos pruebas documentales, encontraremos que las primeras referencias a criaturas draconianas provienen desde el alba de la civilización humana como la conocemos. La primera aparición de dragones fueron unos amuletos de jade de la cultura Hongshan en China hace aproximadamente 7000 años, y posteriormente en la civilización mesopotámica, ya que en la religión y artes sumerias se hacen constantes referencias al dragón más antiguo del que se tenga noticia, Mushushu. Este animal sagrado, cuyo nombre significa serpiente roja, aparece en los mitos de distintas deidades secundarias sumerias como Tispak. La representación más antigua que existe de un dragón corresponde a Mushushu, en una pieza arqueológica conocida como el vaso de libaciones de Gudea. Con una antigüedad aproximada de poco más de 4000 años, y donde no solo nos encontramos con la primera representación de un dragón, sino también la primera representación de un caduceo. Aproximadamente en el 1792 a.C., el dios Marduk es extendido a deidad principal del panteón mesopotámico. Este era un equivalente al Zeus griego y el Júpiter romano. En las representaciones de esta época, el dragón ya aparece como un animal sagrado. El compendio astrológico y astronómico babilónico llamado Mulapin, el dragón Mushushu, fue asociado a la constelación Inhilmus. La serpiente, constelación que en la astronomía griega fue llamada Hidra, la serpiente marina, en la astrología lunar hindú, la serpiente enrollada, y que en la astrología china sencillamente es conocida como la constelación del dragón azul. Se identificaba con la apariencia de un gigantesco dragón marino. De hecho, se la muestra como la madre de dragones. ¿Os suena esto a alguna serie de televisión? O creadora de dragones, entre los que se encontraban bajo la serpiente venenosa. Quizás este es uno de los mitos más antiguos que se conocen desde que hay escritura. En él es abundante la aparición de dragones. Siguiendo esta línea, ya en Egipto, la serpiente Apophis era la diosa de las tinieblas, y de ahí al mito del enfrentamiento entre Pitón y Apolo. En Grecia, la palabra dragón
de donde deriva la latina draco, se usaba originalmente para referirse a serpientes monstruosas, inicialmente serpientes marinas de leyenda. Es por eso que los dragones mitológicos, cualquiera que fuera la forma que asumieran, siguen siendo siempre símbolo de serpiente. Los griegos y los romanos concebían a los dragones como los habitantes benéficos de las partes internas de la Tierra. En general, su mala reputación era la más habitual. Posteriormente, el cristianismo fundió todas esas representaciones en una imagen común despreciada. Es así que en el arte cristiano el dragón fue representado directamente como un símbolo de pecado y del paganismo, y como tal fueron habituales los relatos donde era derrotado por santos y ángeles, en la Europa medieval. Los dragones generalmente se describían con un aspecto más similar al de un lagarto que al de una serpiente alada. Su conexión mítica con el caos primigenio se ocultó tras el elemento fuego, el cual se suponía que exhalaban. Debido a sus poderosas cualidades inspiratorias de terror, los dragones se usaron como emblemas bélicos. También, entre los guerreros nórdicos, era costumbre pintar dragones en sus escudos y tallar las cabezas de dragones en las proas de sus barcos. Usaban esta decoración en la creencia de que así asustarían a los espíritus que vigilaban las costas a las que llegaban. Lo cual no es sorpresa, porque la presencia de dragones en los mitos nórdicos es más que abundante. Para los celtas, el dragón era una divinidad de los bosques, cuya fuerza podía ser controlada y utilizada por los druidas. Entre los conquistadores celtas de Britania fue un símbolo de soberanía. Allí, antes de la conquista normanda, un dragón rojo era el principal entre los estandartes reales para la guerra, habiendo sido instituido como tal, según la leyenda artúrica, por Uther Pendragon, el padre del rey Arturo, como comentamos en el episodio anterior. Pero lógicamente, la simbología del dragón también fue utilizada en las corrientes esotéricas occidentales. El dragón aparece con frecuencia en manuscritos alquímicos medievales. En general, es utilizado como símbolo del mercurio filosófico, o de la materia que necesita ser transformada mediante la gran obra. El dragón es una criatura que se expande por los 4 elementos: el fuego, el agua, la tierra y el aire. En la mitología de Asia Oriental, el dragón no solo tuvo un estatus de criatura benéfica, sino que hasta parecieron invertirse sus atributos. El dragón asiático no es el monstruo espantoso de las tradiciones occidentales, es el espíritu del cambio y de los ciclos, y por tanto el de la vida misma. En muchas culturas orientales, los dragones eran, y en algunos cultos son todavía, reverenciados como representantes de las fuerzas primitivas de la naturaleza y del universo. En Oriente, el dragón siempre se ha considerado una criatura benéfica y un símbolo de buena fortuna. A diferencia de sus congéneres occidentales, los dragones orientales no escupen fuego, ni tienen alas, aunque normalmente pueden volar gracias a la magia. Son más similares en apariencia a la serpiente emplumada de los mitos de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica. El dragón chino Oolong representa el yang, el principio del cielo, y la actividad en el yin y el yang de la cosmología china. Y como en la antigua Mesopotamia, a pesar de ser una criatura aérea, también se lo relacionaba con el agua y las lluvias. En torno a los Andes se creía en el poder que ejercían las serpientes del abismo. Estas eran criaturas de grandes proporciones, también consideradas dragones. Por ejemplo, las que se veneraban en los Andes centrales difieren de las de los extremos del Imperio Inca, por ejemplo, pueblos nativos de Perú o de Bolivia. Las bestias de la mayor parte de Sudamérica estaban ampliamente relacionadas con enormes serpientes que se remontaban con los orígenes de la humanidad, coincidiendo con otras regiones del planeta. Pero, a diferencia del Viejo Mundo, estos dragones no presentan unicidad en sus características predominantes, ni en sus actitudes, aun siendo de aspectos semejantes. Tales dragones mantenían una historia de conflictos entre sí que se remontan al primitivo pasado de las culturas americanas.
La mitología moderna ha empleado repetidamente el símbolo del dragón, extendiendo su pervivencia en el imaginario. También ha usado su imagen, reduciéndolo a un poderoso monstruo casi invencible. Las múltiples apariciones de dragones en la cultura y la ficción, sin embargo, hacen un uso frecuente no solo de elementos tradicionales, sino también de otros innovadores de la criatura, que amplían sus alcances y estimulan más la imaginación, dando así un lugar a un sinfín de dragones de diversas cualidades y variantes. Como ejemplos representativos se pueden mencionar los dragones de Tolkien, cuyo exponente más conocido es Smaug, de El Hobbit. La última teoría, por supuesto, es que en realidad, como tantas otras criaturas mitológicas que van desde las sirenas a los gigantes, en realidad los dragones poblaron este planeta hace miles de años y aunque ya no se encuentran entre nosotros, los recordamos gracias a las historias que seguimos contando sobre ellos. Quizá no sea la teoría más científica, pero sin duda es la que puede hacer volar más la imaginación acerca de las cosas de este mundo que todavía no conocemos del todo. El pionero de la psicología profunda, Carl Gustav Jung, a comienzos del siglo XX se atrevió a conectar la estructura de nuestra psicología con nociones procedentes de la mitología, la antropología, el arte, la literatura y hasta la alquimia. Fue más allá de la teoría del subconsciente y definió un concepto básico llamado inconsciente colectivo. Quizás sea eso. Tenemos ya en nuestro inconsciente heredado a los dragones. Como vemos en casi cualquier parte del mundo, los mitos ancestrales se codificaron en leyendas. Bajo la apariencia de un cuento infantil incorporaban un ritual iniciático. El dragón era mucho más que un dragón. Significaba una fuerza caótica en cuyas entrañas, sin embargo, germinan tesoros. El agua de las fuentes, los metales preciosos que se generan dentro de una tierra, hasta la sabiduría de sus antepasados. Descender a la caverna del monstruo implicaba el paso decisivo de cualquier hombre para convertirse en el héroe de la comunidad. Galicia, ¿tierra de dragones? Antes de que los fenicios llamaran a esta tierra Hispán y los romanos Hispania, un cronista latino, Rufo Abienio, certifica que en otro tiempo la península ibérica fue conocida como el extraño nombre de Ophiusa, la tierra de las serpientes. Según una vieja leyenda, Túbal, nieto de Noé, atravesó el Mediterráneo rumbo a Occidente, hasta llegar al Finisterre Atlántico, el Cabo de Bares. No menos atrevidos, los oestrimios, asentados sobre los rompientes, navegaron hasta las Islas Británicas. Fue allá donde se encontró un códice del siglo XI, en el que se cuenta como un monarca galaico. Breogán construyó en la ciudad de Brigantia, la actual ciudad de Betanzos, una torre tan alta que sus hijos podrían atisbar la verde Irlanda desde su cúspide. Y allá que se fueron para hacer la suya. Hay quien sostiene que esa torre existió, sería la misma sobre la que los romanos alzaron la que hoy conocemos como la Torre de Hércules, en La Coruña. Un clérigo inglés escribe: de España vinieron los escotos a Irlanda. ¿Quiénes eran los escotos? Según el monje, los hijos de Escota. ¿Y quién era Escota? La hija de Breogán. Ella y sus hermanos no se contentaron con erigirse a los primeros reyes de Irlanda. De ahí saltaron a Escocia, con lo que los gallegos serían los padres de los irlandeses y aún de los escoceses. Gaitas aparte, cuesta aceptar una conjetura tan novelesca, ¿verdad? Apelemos entonces a la ciencia. Hace unos años, investigadores del Trinity College de Dublín publicaron un artículo explosivo según el cual los irlandeses y escoceses estarían emparentados genéticamente con los indígenas del noroeste de España, al menos desde 2 milenios antes de nuestra era. Cerca de A Coruña se han encontrado unas piedras en forma de huevo que se parecen mucho al mítico Angirium, el talismán más preciado de los druidas, del que se decía que estaba compuesto por secreciones de dragón. Siguiendo su pista, volvemos a encontrarnos con su dios supremo, Lugh. ¿Cómo entra en la historia?
pues decapitando al fiero dragón rojo que en los tiempos ancestrales había vencido al dragón blanco. El dragón rojo, Draengoch en galés, es el emblema de Irlanda. De allá se trajeron el misterioso caldero Dagda y la piedra del destino que los esotéricos localizan, ¿sabéis en dónde? Bajo los cimientos de la Catedral de Santiago. Los primeros pobladores de Gran Bretaña, 2000 años antes de que la invadieran los celtas, nos han dejado santuarios de piedra, como el de Stonehenge. Sin embargo, los templos de los druidas no tenían nombre. Celebraban sus rituales en bosques encantados, penetrados por el misterio, de noche, a la luz de la luna, coincidiendo con los solsticios y los equinoccios. También rendían culto a las aguas a través de sus dos diosas, Deva y Apadeva, cuya memoria resuena en unos cuantos ríos gallegos. Algunas de sus lenguas, como el gaélico o el bretón, se han conservado hasta nuestros días. No sucedió lo mismo con la sabiduría de los druidas, pues no escribían sus enseñanzas. Consideraban que las palabras eran un elemento vivo, no así las letras escritas, en las que veían un gran tabú. Los clásicos nos informan de cómo los primitivos Callaeci, los gallegos, debían su nombre a los Keltoki, los celtas, cuya raíz se traduce como el pueblo oculto. Calaika era uno de los nombres de su diosa madre, y Callao es una palabra que todavía se usa en la tierra de Breogan para nombrar a los huevos de dragón, esas piedras redondas y brillantes idénticas a los anguinum de los druidas. Entre espirales cósmicas y laberintos de piedra, Galicia sigue siendo la tierra que incuba las claves del origen y las del final, el alfa y el omega, camino que conduce a Finisterre, ruta de la Santa Compaña y puerta del Padre Sol hacia un nuevo devenir, naturalmente tutelado por dragones. No cabe una alegoría más certera para cerrar nuestra odisea, en busca de los dragones que trazaron una senda de enigmas y misterios a través de las edades, a lo largo y ancho de la vieja Galicia. En este puente entre dos mundos, que nos abre su última puerta, se coagulan las dos grandes tradiciones, la de los pueblos originarios que generaron mitos propios de una complejidad y de una belleza extraordinaria, y la de esas culturas nórdicas y mediterráneas, que hibridaron con todos ellos los que venían desde la remota Mesopotamia, primero con los griegos y los fenicios, y un milenio después con los peregrinos de Santiago. Podemos decir que los dragones han existido desde hace varios miles de años, pero siempre como parte de la mitología de diferentes civilizaciones. Quizás sean seres inventados a los que cada cultura ha dado su propio significado. ¿Y tú qué opinas? ¿Han existido? ¿O todavía existen en tu interior? Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado. Si ha sido así, dadle a me gusta y no os olvidéis de suscribiros. Vamos a recordar las vías de contacto por si queréis mandarnos algún comentario o queréis que tratemos algún tema en concreto. Entre todas ellas, podéis elegir la que os sea más cómoda. En nuestro correo electrónico, viernesdemisterio@gmail.com, en nuestro WhatsApp o Telegram en el 676 118818, con el +34 si lo hacéis desde fuera de España. Podéis seguirnos también en nuestro Facebook e Instagram. Y para escucharnos en las mejores plataformas de podcast, incluido YouTube. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo programa de Viernes de Misterio.